Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. El término Edad Media se refiere al período de la historia europea desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Es decir, 10 siglos, 1000 años. 1000 años hace que no te veo. Tomás, lo que pasa es que estaba estudiando. Hoy rindo un examen sobre la Edad Media. Ah, me hubieses preguntado a mí. Yo leí un montón de novelas que suceden en la Edad Media, que pintan la Europa de la época, la sociedad feudal. Sí, pero yo estoy estudiando qué pasaba en el resto del mundo mientras Europa vivía la Edad Media. ¿Y sabes algo para el examen? Sí, sé mucho. Y sobre todo descubrí cosas en sueños. Soñé que recorría el mundo en tren. Bueno, recorríamos. ¿Te cuento el sueño? Estábamos en la biblioteca con Alberto. Durante esos 10 siglos de la Edad Media, el mundo mediterráneo se dividió en 3 grandes unidades. Acá lo vas a ver bien clarito. ¿Unidades? Unidades político-religiosas. El occidente cristiano, el oriente cristiano y el islam. El occidente cristiano se conformó con los pueblos bárbaros que disolvieron el Imperio Romano. Sus herederos constituyeron los reinos romano-germánicos, que terminaron convirtiéndose al cristianismo. ¿Y el oriente cristiano? ¿Ves aquel punto en el mapa? Es Constantinopla, la capital de un imperio que duró mucho tiempo, el Imperio Bizantino. Los bizantinos se consideraban herederos de los antiguos griegos y romanos, y la ubicación de la capital entre Oriente y Occidente permitió al imperio desarrollar una cultura integrando esos dos orígenes. Nos queda el Islam. Bueno, el Islam tuvo una expansión fulminante entre los siglos 7 y 8 y formó un área cultural que en gran parte perdura hasta hoy. Mahoma inició la religión musulmana. Sí, una religión monoteísta basada en el Corán. Y a partir del siglo VII, sus descendientes empiezan una etapa de conquistas. Ocupan Damasco, Persia, Jerusalén, Egipto y todo el norte de África. Y en el 711 después de Cristo invaden la península ibérica. Entonces, entre el occidente cristiano, el oriente cristiano y el Islam cubrían un territorio inmenso. Sí, en Europa y Asia. Y desde las regiones centrales del continente euroasiático partieron pueblos como los hunos, los mongoles, los magiares, los turcos. Estos pueblos, con migraciones, invasiones y saqueos, afectaron desde el occidente europeo hasta la China. ¿Y qué consecuencias tenían esas migraciones o invasiones? Que los pueblos se mezclaran, se fusionaran y que cambiaran las formas de vida de los invadidos y de los invasores. Me interesa saber sobre los vikingos. ¿Es cierto que llegaron a América desde Europa antes que Colón? Eso te lo puede explicar Tomás. ¿Tomás? Sí, porque tiene ese hobby de armar barquitos, entonces está, ¿no? Voy a hablar con él. Tomás, ¿qué estás haciendo? No está buenísima, es una clásica nave vikinga, se llamaban Drakkar. ¿Con estos barquitos cruzaron el Atlántico tan chiquitos? Sí, bueno, de esta escala. Ah. Los vikingos eran un pueblo escandinavo. Mirá. Vivían acá, en lo que hoy es Dinamarca, Noruega y Suecia. Era un pueblo navegante y guerrero. En un principio saqueaban territorios vecinos y después se asentaron en varias partes de Europa, como en Islandia y en Francia, con el nombre de normandos. ¿Escuchaste hablar de Eric el Rojo?
Eric el Rojo. Parece el nombre de un personaje de historieta. Sí, pero no. Era un campesino islandés. Exploró los fiordos de Groenlandia y fundó 2 colonias que se habitaron hasta el siglo XV. Y desde Groenlandia los vikingos llegaron a Terranova. Entonces fueron los primeros en pisar América. Sí, y con estos barcos, los Drácara. Bueno, te dejo con los vikingos. Me voy a seguir investigando. Dale. Adiós. ¡Cuidado! ¡Una granola! La antigua China, en el continente asiático, un extenso territorio conformado por las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze. Ay, qué complicados los nombres chinos. Por suerte, tengo un corresponsal, turista y fotógrafo. Todo en uno. Hola, profe. Hola, Lola. Estaba esperando que me llamaras. ¿Que ya estás en China? En camino, profe, pero quería que me adelante algo sobre la antigua China. Bueno, la narración tradicional china de la historia se basa en el llamado ciclo dinástico. Es decir, los acontecimientos históricos se explican como resultado de sucesivas dinastías de reyes y emperadores que pasan por etapas de auge y de decadencia. ¿Cuáles fueron algunas de estas dinastías? Justo me agarrás con mi ayuda a memoria. Mira, una fue la de los Cheu, los reyes combatientes. Durante ese tiempo vivió Confucio, el gran filósofo. Esta dinastía fue derrocada por una revolución. Otra fue la dinastía de los Qin. De Qin viene el nombre de China. Esta dinastía hizo construir la Gran Muralla, más de 2000 kilómetros de largo en la frontera norte. ¿Cuál fue el periodo más importante en la historia de China? Empezó con la dinastía Tang. Fue la etapa más destacada, tanto en lo económico como en lo cultural. Después, a partir del año 907, el Estado chino se fracturó por las guerras y dificultades económicas. Y en 1279, China fue conquistada por los mongoles. Buenísimo, profe. Lo llamo mañana. Chau. Uy, me olvidé de preguntarle sobre la función del emperador. Era el jefe supremo. ¿Y usted quién es? Qin Shi Huang Di, el primer emperador de China. Lola, encantada. No sé si abuso de su gentileza, pero me gustaría saber sobre la escala social. Al emperador lo rodeaba una aristocracia, nobles y jefes de poblaciones vecinas. ¿Y los campesinos? Eran la base de la estructura social. La agricultura era la actividad económica más importante. ¿El Estado dirigía todas las actividades económicas? Todas, como el comercio, centralizado por el Estado. Un ejemplo, el comercio de la seda. Ah, por la famosa ruta de la seda. Exacto. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ya estamos en China? Sí. ¿Por qué? Porque yo me bajo en la próxima. Y termina diciéndome que se baja en la próxima. ¿Puede ser que hayas hablado en sueños con el primer emperador de China y no te hayas despertado? Por suerte no me desperté, porque aprendí un montón de cosas. Por ejemplo, de un comerciante chino. Estaba en la estación. ¡Pañuelos de seda! ¡No pierda la oportunidad! ¡Pañuelos de seda! ¡No pierda la A oportunidad! ver, qué lindos son, lo felicito. ¿Cómo es que usted se dedica a la seda? Oh, es un legado familiar que lleva siglos. La industria de la seda en China tiene más de 5.000 años. Se cree que entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, los productos de seda ya llegaban a Occidente. ¿Y cómo transportaban la seda? En camello era un asunto muy jorobado. Ah, por los camellos. No. Las caravanas tardaban 1 año, a veces 2 en llegar, y los caminos eran muy peligrosos. Les darían buenos beneficios. Claro, la exportación de seda a las ciudades romanas y después al Imperio Bizantino generaba ganancias fabulosas. Las caravanas partían de China y atravesaban Asia Central hasta llegar a Persia y después a Siria. ¿Y los secretos de la fabricación de la seda no llegaron a Occidente? Sí,
pero no afectó los intercambios económicos y culturales que hacía posible la ruta de la seda. Todavía en el siglo IX el comercio seguía siendo muy activo por esa ruta. ¿Y cuándo dejó de usarse? Recién en el siglo XV, con los progresos de la navegación y el descubrimiento de nuevas vías marítimas, ya no era necesario viajes tan largos por tierra. La misión de la ruta de la seda había terminado. Ahora, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿No quiere comprarme un pañuelo? Ay, sí, claro, deme este. Bienvenidos, soy Su, ¿Su qué? su guía. Ah, qué bueno. Queremos saber sobre el Japón en la Edad Media. Japón era el segundo país de Asia Oriental, solo inferior a China, en sus realizaciones políticas y culturales. ¿Japón tuvo muchas influencias de China? Sí, la escritura ideográfica introducida por los chinos en el siglo V, la artesanía, las leyes, el sistema de gobierno. Pero los japoneses marcaron todo con su impronta y mantuvieron un estilo cultural propio. ¿Y la religión? La antigua religión japonesa es el sintoísmo y en el año 538 se introdujo la religión budista. ¿Y quién gobernaba el Japón? Un emperador. Pero familias rivales se disputaban el poder. Los nobles fueron perdiendo el dominio de los reinos a mano de los clanes guerreros y el emperador no tenía el poder suficiente para impedirlo. ¿Ven ese hombre? Es el jefe militar de uno de los clanes, que se proclamó ganador. Yoritomo Minamoto. Perdón, ¿me podría repetir el nombre? No se lo hagas repetir. Yoritomo Minamoto, que en el año 1192 recibió el título de shogun, o generalísimo de los ejércitos, lo que lo convertía en protector del emperador. Así, la monarquía japonesa se transformó en una realeza feudal sometida a los shogun, convertidos en soberanos hereditarios. Los shogun se establecían en Kamakura, al norte del Japón, con una administración independiente de la imperial. Fue la era de Kamakura, o del shogunato. Pero los que tenían el poder eran los shiken, ¿Y quiénes eran los shiken? lugartenientes de los shogun. La época del shikenato fue de un gran esplendor. Prosperó la agricultura y se intensificó el comercio con China. De China se introdujo la planta de té y la secta budista Zen. También se comenzaron a organizar corporaciones y gremios. Síganme, por favor. Vamos. Por aquí, por favor, en sus marcas, sin tocar nada, sin tocar... No flash, no flash. Buenísimo, los samuráis. Sí. Resulta que la dinastía mongol había llegado al trono imperial en China. Y en 2 ocasiones, un emperador mongol, este que vemos aquí, Kublai Khan, intentó invadir Japón y fracasó. No flash. ¿Y quiénes fueron protagonistas de esa guerra contra los invasores? A ver, usted. Los samuráis. Muy bien, muy bien. Otro día. Los samuráis y las tropas kamikaze. Los samuráis eran guerreros que luchaban en defensa de los nobles y les eran absolutamente fieles. Qué bueno. Si yo hubiera nacido en el Japón medieval, sin duda hubiera sido un guerrero samurái. Sí, pero como recompensa recibían tierras y riquezas, pero en ocasiones llegaban a morir por sus señores. ¿A morir por sus señores? Bueno, lo voy a pensar un poquito. Bueno, ¿vamos, guerrero samurái? Vamos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Por favor. Alberto, ¿consiguió lo que le pedí? Conseguí toda la información que necesitabas, Lola, sobre las cruzadas. ¿Por qué un mapa del Imperio Bizantino? Bueno, porque el Imperio Bizantino era muy poderoso, incomparable. La capital, Constantinopla, por el año 1000, era la ciudad más poderosa del mundo. Ah, sí. Ahora es Estambul, la capital de Turquía. Exacto. Pero volvamos al Imperio Bizantino. Una tribu turca, los selyúcidas, que eran islámicos, se lanzó contra el imperio. Los invasores turcos también sometieron a griegos, sirios y armenios cristianos a su soberanía. Conquistaron Siria y Palestina
Y la ocupación de Jerusalén, el lugar del Santo Sepulcro de Jesús, generó como respuesta las cruzadas. ¿Y en qué consistieron las cruzadas? Bueno, fue un gran movimiento para lograr el control político sobre Jerusalén. Se movilizaron ejércitos y peregrinos cristianos desde distintos puntos de Europa hacia esa ciudad. El sentido religioso de la sociedad feudal fue clave porque impulsó a cientos de miles de personas a trasladarse. Como los peregrinos que caminaban hacia los centros religiosos. Claro, a Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela. En España, tanta gente recorría esas rutas que en los caminos se fueron formando pueblos y ciudades. ¿Y los caballeros? Bueno, los caballeros también fueron movilizados por la religión. Eran defensores de la sociedad feudal y la Iglesia hizo que uno de los ideales de la caballería fuera la lucha contra los disidentes religiosos, especialmente los musulmanes. ¿Y quién convocó a la primera cruzada? Acompáñame. Bueno. Ahí lo tenés. El Papa Urbano II. A partir del año 1095 llamó a una cruzada para conquistar Tierra Santa. Se unieron los príncipes de Flandes y Alemania y una multitud de campesinos franceses y alemanes. Me imagino al Papa arengando a los fieles, convocando a miles de personas a manifestarse. Es como si lo estuviera escuchando ahora. Debéis aplicar la fuerza de vuestra rectitud a un asunto que os concierne, al igual que a Dios, puesto que vuestros hermanos que viven en el Oriente requieren urgentemente de vuestra ayuda. Los turcos y los árabes los han atacado. Han ido ocupando cada vez más y más los territorios cristianos y los han vencido en 7 batallas. ¿Y lograron su objetivo las cruzadas? Sígame. La primera cruzada conquistó Jerusalén en el año 1099 y logró organizar la sociedad al estilo de la europea. Esa conquista fue el único triunfo importante de la cristiandad en más de 8 cruzadas durante 2 siglos. Pero a pesar de las matanzas de sarracenos y judíos, solo sostuvo la ciudad por unos años. Más allá del carácter guerrero, las cruzadas habrán generado contacto entre los musulmanes y los occidentales, ¿no? Sí, pero se mantuvo la intolerancia religiosa y se agregó el distanciamiento entre los cristianos de Occidente y los de Oriente. ¿Y qué balance se puede hacer de las cruzadas? Lola, vaya a la biblioteca que ahí va a obtener la respuesta que necesita. Muchas gracias. Hola, ¿podría hacerme un breve balance sobre las cruzadas? Bueno, si uno piensa en un balance del movimiento cruzado, tiene que pensar en muchas esferas de realidad al mismo tiempo, ¿no? No es un fenómeno unilateral. De alguna manera es probablemente el fenómeno o el conjunto de fenómenos históricos que más ha impactado a la modernidad posterior desde el mundo medieval, si lo pensamos en esa perspectiva. Pero sin duda, también como fenómeno humano, es un fenómeno que tiene muchos signos, ¿no? Uno en general asocia las cruzadas con un movimiento militar, un movimiento de hostigamiento contra el Islam para recuperar sobre todo el lugar sagrado, ¿no?, cristiano, que es la ciudad de Jerusalén. Entonces, en ese sentido, digamos, es sinónimo de hostigamiento, de hostilidad, de intolerancia inclusive, pero también es sinónimo de lo contrario, porque evidentemente agilizó los contactos entre grupos diversos y evidentemente ambas partes salieron muy beneficiados y por supuesto Occidente muy beneficiado de este contacto. Aparte de esto, de lo que podríamos llamar el contacto entre los pueblos, esto también tiene una dimensión material importante porque también ha habido intercambio de técnicas, ha habido intercambio de bienes, este asunto, el asunto comercial, el asunto de conocimiento de otras modalidades de explotación de la tierra, de obtención de bienes de subsistencia, de bienes suntuarios, digamos. En este sentido, el balance es altamente positivo porque va a prolongarse en los contactos que en el Mediterráneo todavía se van a mantener en la temprana modernidad. Muchas gracias. Chao.
Hola, profe. ¿Ya llegó Mongolia? Estoy del otro lado de la muralla china, al norte, la tierra natal de los mongoles, recorriendo una historia más que interesante. A ver, cuénteme. Los mongoles eran nómades de las estepas de Asia Central, pueblos guerreros que luchaban entre sí por la posesión de tierras donde pudiera pastar el ganado. Su principal ocupación era la cría de ovejas, caballos y camellos. Solían atacar ferozmente a culturas al este y sur de su territorio. Y con el tiempo construyeron un imperio inmenso. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Tenés un mapa a mano? El territorio original de los mongoles se situaba al norte de la muralla china, lindando con las montañas Altai y Tian Shan, el río Shilka y el lago Baikal. A principios del siglo XII, Genghis Khan unificó los distintos clanes mongoles. Pretendía dominar los territorios que se encontraban entre los océanos Pacífico y Atlántico. Y no estuvo lejos de conseguirlo. Gracias, profe. Tengo que seguir viaje. Chao. Roberto, ¿qué está viendo? Un documental sobre África durante la Edad Media. El continente africano fue una inmensa plataforma donde se desarrollaron las más diversas culturas y donde se extendieron civilizaciones extrañas a él, que lo condicionaron en los aspectos religioso, económico y social. Mira lo que es ese desierto. Debe ser el Sahara, el más grande del mundo. El Sahara fue siempre una barrera natural que dividió el África blanca y el África negra. Durante la Edad Media se desarrollaron 4 ámbitos geográficos: la zona suprasahariana, la subsahariana, donde encontramos los imperios de Malí, Songhai y Kanem-Bornu, así como las ciudades-estado Hausa y los reinos feudales. La zona austral, con el reino de Benín, las ciudades-estado Yoruba, los reinos bantúes, Zimbabue y Monomotapa. Y la zona oriental e índica, donde encontramos ciudades-estado islamizadas, Nubia y Abisinia. ¿Y eso? Es que llegamos a nuestro continente. Qué bueno, ya quería saber qué pasaba por estas tierras mientras Europa vivía la Edad Media. Antes de la llegada de los conquistadores, América permanecía desconectada del espacio europeo. Los vikingos habían llegado al norte del continente, pero no establecieron vínculos con los habitantes originarios. ¿Y en América del Sur qué pasaba con los incas? Bueno, más de 300 años antes de la llegada de los europeos, los incas se trasladaron desde el centro de la actual Bolivia hasta Perú, en el Valle de Cusco. En su camino sometieron a otros pueblos y durante 250 años los incas debieron defender los territorios conquistados, a la vez que extendían sus dominios. Pero espérame un segundo que voy a buscar un libro sobre Cusco. ¿Cómo habrán gobernado los incas un territorio tan grande? Pachacutec, Yupanqui. Perdón, no tengo el gusto. Pachacutec, Yupanqui. Soberano inca. Yo soy Lola. ¿Cuánto tiempo duró su reinado? 30 años de conquistas y de afianzar el gobierno. ¿Y cómo administraba semejante territorio? Los dividí en suyus. 4 suyus. ¿Suyus? Regiones, a partir de Cusco. Cada suyu o región se dividía en provincias, administradas por gobernadores que nombraba el Inca, es decir, yo. Consolidaron un imperio que estableció su capital en Cusco. De allí partían los caminos del Inca, que se dirigían a las 4 regiones. Lo encontré. ¿Te pasa algo? No. Mira, durante el gobierno de Pachacutec y los 4 incas que lo sucedieron, Cusco fue creciendo con templos, fortalezas, construcciones y adelantos. La ciudad era la capital del gran imperio. ¿Y qué territorios abarcaba cuando llegaron los españoles? Bueno, desde el Ecuador hasta el noroeste argentino y el centro de Chile. Acompáñeme, por favor, Lola. Sí, cómo no. ¿Seguimos por Centro y Norteamérica con mayas y aztecas? Sí, espera que estoy buscando unas fotos que... Acá están.
Cerca del siglo III, los mayas se expandieron desde Guatemala hacia las selvas del sudeste de México. Entre los siglos IV a X se establecieron en el sur de México y en Guatemala y Honduras en ciudades como Palenque, Tikal y Copán. ¡Qué buenas imágenes! ¿De dónde son? De Tikal, que como tantas ciudades mayas encierra un misterio. El imperio maya sucumbió y hasta ahora no se sabe por qué sus ciudades fueron abandonadas. ¿Y qué pasó a partir del siglo X? Bueno, los territorios mayas fueron conquistados por los toltecas que formaron un nuevo imperio con capital en Chichén Itzá. En el siglo siguiente, esa ciudad, junto a Mayapán y Uxmal, formaron una liga que rigió los destinos del pueblo maya. Se produjo un renacimiento de la cultura maya durante una etapa conocida como Nuevo Imperio. Hasta que en el año 1517 los españoles llegan a Yucatán y emprenden la conquista. ¿Y los aztecas? Bueno, en sus orígenes era un pueblo nómade. Cerca del año 1200 emigraron desde las tierras altas del norte, muy áridas, hacia el Valle Central de México. Ocuparon el territorio y en 1325 construyeron Tenochtitlán, donde hoy está la Ciudad de México. Y el imperio azteca fue inmenso y muy poderoso. ¿Y en qué se destacaron los aztecas? Bueno, la arquitectura imponente, la orfebrería, la artesanía en telas. También habían creado un complejo calendario para medir el tiempo. ¿Cómo terminó el imperio azteca? Destruido por los ejércitos españoles en el siglo XVI. ¿Qué es ese ruido? Sonó el despertador y me desperté. Bueno, pero el sueño te vino bárbaro. Sí, para repasar. Yo estaba leyendo un libro de historia. Eso que era bastante interesante. Uy, tengo que repasar para el examen. Basta de sueños fantasiosos. Bueno, estudiá, yo no te molesto. ¿Tomás? ¿Y ese pañuelo de seda? Es el que le compré al comerciante chino. ¿Estás segura que solo fue un sueño fantasioso? No sé. No sé.